Hola, esto es Mandarax, que hacemos Leonora y yo. Es un programa de ciencia y hoy vamos a hablar de mujeres científicas de la ficción. Ese yo es Alejandra Ortiz Medrano, Así alias yo. Alita Emo, porque cualquiera. Y ella eligió este tema y se mostró como la persona más friki plaza friendly que yo conozco. Que tú conozcas, sí. ¿Sí? Soy bastante friki person friendly, o sea, es un lugar que me gusta. Sí. Sí, Y bueno, hoy vamos a hablar de una de las personajes favoritas de una de las series favoritas de Alejandra, que es la Princess Bubblegum de Adventure Time. la amo. Podríamos hablar mucho de ella, pero nada más vamos a hablar de cosas relacionadas con revivir muertos o órganos muertos, aunque sea. Sí, porque ella lo hace muy frescamente en la caricatura. La humanidad no ha logrado hacer lo que ella, pero sí se ha logrado revivir tanto células de ojos como cerebros de cerdo durante varias horas después de su muerte. Ujú. Luego les vamos a hablar de Bulma de Dragon Ball, que resulta ser una ícono feminista no solo por científica, sino por que deconstruyó a Vegeta. Y del radar del dragón, que es muy importante para Dragon Ball. Esto lo vamos a hablar en el pilón para Patreons. Y en el no pilón vamos a hablar de las cápsulas Hoi Poi, que básicamente es tecnología que hace que algo muy grande como una casa se pueda guardar en una cápsula del tamaño de una cápsula. Lo que vamos a platicar es, en la vida real, ¿es esto posible? O sea, sí, los objetos cambian de tamaño todo el tiempo, pero ¿podemos encoger muchísimo algo o agrandar muchísimo algo? Más o menos, Más o escúchenos, sí, menos, más o sí. menos. Y Finalmente, finalmente, sí. ah, tú, Somos un unicerebro, siento. ajá. Vamos a hablar de una de las científicas más padres porque es hot, es evil, es botánica y es ecoterrorista. Gran combinación, que es la hiedra venenosa de Batman o Poison Ivy. Sí, vamos a hablar de qué es lo que hace la hiedra venenosa para las personas que entran en contacto con ella. O sea, Es la una planta en reacción sí. alérgica fea, sí. Y de la Poison Ivy de la caricatura, que tiene una característica que es que cuando te conquista con sus feromonas vegetales y te da un beso, ¡pum!, te mueres. ¿Qué podría tener que haga que te mueras con su beso? De eso vamos a hablar. También vamos a hablar porque Poison Ivy, como personaje de la ficción, tiene cosas muy interesantes y muy extrañas, como que hace fotosíntesis. Entonces les vamos a hablar de un animal que hace fotosíntesis y cómo se piensa que le hace. En el pilón para Patreons, como Alita lo adelantó, vamos a hablar del radar del dragón y de radares en general, porque son objetos súper útiles y súper interesantes y que en esa caricatura, pues básicamente hicieron que Bulma fuera la persona más importante de toda esa caricatura, mucho más que los que son famosos Como Goku, de que la es un serie, como inútil. Goku. Ujú. Y Vegeta, que al parecer todavía más inútil. También. Ujú. Y nada, este es un programa que hacemos Alejandra y yo, gracias, únicamente de verdad que gracias a la gente que es nuestro Patreon. Tenemos un programa en patreon.com/mandarax que permite que si usted que nos escucha y le gusta y se divierte con este programa y quiere ayudar a que este se haga, pueda pagar una cantidad muy módica o muy grande, depende de cómo usted quiera. Local, toca la suerte loca. Y que con el dinero que ustedes nos dan es con el que se hace este programa. Entonces no podemos dejar de agradecerle a la gente que es nuestra Patreon y recalcar la importancia de nuestros Patreons para que este programa exista. Sí, es un buen propósito de año nuevo, creo. Sí, el mejor. Ayudar a la ciencia, a la divulgación de la ciencia, por lo Sí. menos. Y bueno, si no quieren, pueden ser nuestros Patreons igual y tienen algo que platicarnos. Tenemos redes sociales. El programa tiene varias. Estamos en Instagram como @lasmandarax, en Twitter como @mandarax y en Facebook como facebook.com/mandarax lo explica todo. Y ahí recibimos sus comentarios, sugerencias, etcétera. Si son Patreons, tenemos otros métodos más directos, pero bueno, se pueden comunicar. También nuestras redes sociales personales, que mi Twitter soy @alita_emo. Y tu Instagram también, porque tú eres una persona muy inteligente que lo hizo todo bien. Yo tengo dos. En Twitter estoy como @leos y en Instagram como @leosrobot. Ahí les contestamos también sus cosas. Y pues nada, empezamos este primer programa de 2025. Gracias por estar aquí. Este año cumplimos 10 años. Adiós. Oli, feliz año. 2025. ¡Woo!
hablaremos de algo cero coyuntural del inicio de año. Cero coyuntural y muy otaku. No, Siento porque no por todo es momentos. japonés, porque no todo es japonés. No, no todo es japonés, De hecho, pero solo hay uno de anime. bueno, Es muy sí, es que hay fandom, es uno, más bien del fandom. es ñoñón. Sí, sí, es de nuestros episodios más clavados. O sea, es de que podrían pasar esto en la Friki Plaza. Güey, según yo, oportunidad perdida. O sea, si No eso, estamos haciendo contenido para la Friki Plaza y tal vez deberíamos. o sea, si eso sucediera, si alguien pone este episodio en la Friki Plaza, me voy a sentir lo más realizada del mundo. Wow. Ese y Si el alguien, otaku, si alguien porque, menciona a Mandarax en la Friki Plaza, o sea, porque sí tenemos un episodio que es otaku. claro, O sea, sí, por 1000. supuesto. Este es el segundo más adecuado para la Friki Plaza, siento. Sí. ¿No? Vamos a hablar de tres científicas de caricaturas o de la ciencia ficción o del cómic. En realidad las tres aparecen en caricaturas Ujú. y una también en el cómic, manga y otra Y en el películas. cómic y película, ajá, sí. Ujú. Pero bueno, lo que las une es que son de ficción y son caricaturas, que son la princesa Chicle o la Princess Bubblegum de Adventure Time, que es mi favorita. Amo Adventure Time. Se sabe. Sí. Bulma de Dragon Ball y Hiedra Venenosa o Poison Ivy de Batman. Batman tiene personajes femeninos interesantes, pero Poison Ivy creo que es la mejor. Es la mejor, yo no sabía nada de ella, o sea, bueno, muy poco y dije, mira, aquí hay algo. Aquí hay algo que logró rescatar la peor de las películas de la franquicia de Batman, quizá cuando salió en una de las películas como de live action. Es que era también la película en la que Schwarzenegger era Mr. Es Freeze pésima, y sí, güey, es pésima. Ujú. pero Uma Pero, Thurman pero es Poison Dios. Ivy, role model, igual que Ujú. Princess Bubblegum y que Bulma, tal, o sea, es que al final son muy modelos a seguir, que estaba muy bien que existan. A ver, la princesa Bubblegum es un poco una nepo baby porque es la heredera del reino. No, pero no es heredera, se hizo a sí misma. Es muy compleja la historia de Bueno, Adventure sí, sí Time. es. O sea, no Es tiene que papás, sus es papás no como eran. producto, claro, es como producto de la masa madre del chicle. Sí, ajá. Es como Ujú. producto de la masa madre del chicle y de la magia. Y luego entonces ella misma, porque es científica, crea al Candy Kingdom. Es que yo la veo en inglés, entonces no me sé los nombres en español. Al Ya. reino de los dulces, no sé cómo se diga. Em, Crea a todos esos y los gobierna y hace cosas de ciencia. Y es padrísima, Princess Bubblegum. Y hace, o sea, yo creo que podríamos hacer todo un capítulo de ella y de cosas de ciencia, porque como neta es científica, hace muchas cosas que podríamos aquí platicar. Pero en uno de los primeros capítulos de Adventure Time, de hecho, no sé si tal vez el primero, o si no es el primero, es el segundo, se trata de que crea una poción, pero la hace mal. O sea, como que no está terminada y de alguna manera llega esa poción a los muertos, al Y hay cementerio y zombies. reviven y se vuelven zombies. Y ella está de viaje cuando todo eso pasa. O sea, como que le encarga el changarro del reino a Finn y Jake y se vuelve pues un desastre. Porque Finn además no le quiere decir hasta que, bueno, como que le dice, cambian la fórmula y ya todo se arregla, ¿no? Pero, pues una de las cosas que hace es eso, ¿no? Como pociones que reviven muertos. Esto, uno diría, Dios mío, es imposible. ¿Cómo podría una princesa hecha de chicle? Hay muchas cosas ahí que claramente no son posibles, pero hacer una poción que reviva muertos. Y evidentemente no lo hay como tal y no hay ningún riesgo de que se use mal y haya zombies y estemos más bien en una situación como de 28 días después, sino que se han estado haciendo esfuerzos desde hace mucho tiempo, pero con cada vez mayor éxito, para revivir algunos componentes de seres vivos, sea células o tejidos u órganos, y muchos años no se hizo bien y no funcionaba. Y ahora tenemos zombies. Y ahora, carambas, una Y vez ahora les más, tenemos una noticia. no hemos aprendido nada de las películas. Bueno, no, o sea, la realidad es que lo que se ha logrado es súper significativo, aunque se vea chiquito comparado con hacer zombies. Y de eso les vamos a platicar en esta primera parte. Ajá. Resulta que
Bueno, como ya les hemos hablado en varios mandarax y algunos recientes, pues esto de la vida y la muerte, sobre todo la muerte, como que no es tan así de que te mueres y ya te mueres, ¿no? O sea, hay gente que revive después de unas horas y así. Hace poco, unos científicos lograron que neuronas de las retinas pudieran comunicarse entre ellas, que es algo que hacen las neuronas cuando están vivas, pero estas neuronas que lograron que se comunicaran entre ellas lo hicieron después de que se habían muerto, o sea, post-mortem. Es decir, que agarraron estas células que son sensibles a la luz, porque son neuronas de la retina, de personas que habían muerto hace 5 horas y lograron que hicieran las neuronas lo que hicieran como si las personas no hubieran muerto. Esto es importante porque, pues, no deberían de haber estado mandándose mensajes las neuronas de Pues no, esas llevaban 5 horas retinas muertas. porque Ajá. llevaban 5 horas muertas. Y lo que, o sea, lo que puede surgir de si esto se logra llevar un poquito más lejos, es que, por ejemplo, órganos para trasplante podrían durar un poquito más. Y en este caso, el tema de los ojos, uno quizá no lo piensa, pero los trasplantes de partes de los ojos son importantísimos y son uno de los órganos, digamos, que tienen una función que, Importante. que es difícil de sustituir. Y lo que hicieron en este experimento fue despertar en particular células fotorreceptoras de una parte del ojo que se llama la mácula, que es la parte de la retina que es responsable de nuestra visión central y también de que podamos ver en detalle y a color. Y las células que llevaban 5 horas, o sea, Muertas. de muertas, respondieron a luz brillante, a luz de color y hasta a flashes de luz súper suavecitos, como de muy poca luz, que pues sí es mucha señal de vida. Entonces, Vida, entre cuando comillas. empezaron a jugar a ser la princesa Bubblegum, pero de los ojos, primero lo que lograron fue revivir a los fotorreceptores, pero estos no se podían comunicar con otras células de la retina y por lo tanto hacer todas las funciones que dijo ahorita Leonora. Y entonces se dieron cuenta de que había falta de oxígeno, bueno, lo cual era obvio, pero que esta falta de oxígeno era el problema principal. Entonces crearon un método especial que hacía que estas células estuvieran con oxígeno por periodos de tiempo más largos. Y eso fue lo que permitió que las células pudieran como revivir y mantenerse vivas, entre comillas, después de 5 horas de haber estado muertas. Esto les da a los investigadores que hicieron este experimento muchísimo optimismo, tipo de vamos a poder revertir algunos tipos de ceguera, pero no se sabe porque pues en realidad esto es un primer experimento, primer conjunto de experimentos, y no se sabe si en realidad el que se pueda extender la vida útil de órganos a donar y darle a las retinas su habilidad de percibir luz cuenta realmente como revivir, que es algo que nos dijeron en el comunicado de prensa, ¿sabes? Y como que la prensa científica clickbaitera es de se reviven ojos. Y es como, no, a ver, el equipo define la muerte como que ya cesó irreversiblemente la actividad cerebral, respiratoria o circulatoria. Y pues sí, si lo ves desde esa definición, el que hayan regresado algunas de las funciones de estos fotorreceptores post-mortem, pues sí podría verse como que se revertió la muerte, pero no sabemos en realidad si esto podría funcionar como ya trasplantado y si ese órgano es como de, ay, perfecto, no hubo ningún problema, 5 horas y listo, como nuevo. No se sabe, pero si sí, esto cambia un montón lo que entenderíamos como el marco de tiempo para la donación de órganos. ¿Hasta qué tanto es como certero esto que hacen los médicos en los programas de televisión, que es de hora de la muerte, 1 de la tarde, y entonces se ven súper deprimidos porque fallaron en su misión como médicos de la televisión? Pues bueno, si todavía esos órganos y quizá, no sé, o partes del cuerpo se pueden revivir con estos tratamientos y oxígeno, pues entonces, ¿qué onda? Si esa fue la hora de la muerte, 1 de la tarde. O, o ¿cuándo es entonces? ¿Cuándo ¿Qué es? es la Cuando sí ya de vida? ¿Qué es la plano no. muerte? Ajá. ¿Hacia dónde vamos todos? ¿Hacia dónde vamos todos? 42. Ok, pero aquí huele con que em, también se han revivido, al menos de manera parcial, cerebros. Cerebros de además animales que son muy parecidos a nosotros, que son los cerdos. Muy.
Que pobrecitos, yo ahorita que venía de regreso de pasar Navidad en Guadalajara, siempre me toca en la carretera, pasas por La Piedad, que está ahí en Jalisco y que ahí se crían muchísimos cerdos y se llevan a muchísimos lugares de México. Siempre en la carretera ves muchos camiones, es horrible. O sea, creo, no sé cómo le hace la gente para ver esos camiones y no dejar de comer cerdo. Pero bueno, hasta ahí mi comercial vegetariano. No, es muy fuerte. O sea, el tema de los porquitos es muy fuerte. Es horrible, pero bueno, estábamos hablando de revivir y de zombies y de cerebros cerdos zombies. Pues sí, resulta que esto hicieron. ¿Qué hicieron? Bueno, pues agarraron cerebros de cerdos que habían sido llevados al matadero para ser comidos, muchos, 32 cerebros. Eh, Se mataron los cerdos, fueron los científicos, agarraron los 32 cerebros y después de 4 horas de, pues, muerte y de agarrar los cerebros, los conectaron a una maquinita, a un sistema que lo que hacía era como recrear el pulso del pulso sanguíneo, ¿no? Entonces, como rítmicamente enviar pulsos de un líquido que estaba especialmente diseñado para esto, ¿no? O sea, como, y entonces estaban como los cerebros adentro del líquido, me lo imagino como a Crank de las tortugas ninja. Y este líquido tenía como una sangre, o sea, como si fuera sangre, pero una sangre sintética, de manera que podía llevar oxígeno y también otras cosas droguiñas, que lo que hacían estas droguiñas era revertir o alentar la muerte cerebral, o bueno, la muerte de las de las células cerebrales. Y así tuvieron a los cerebros como dándoles estos pulsos de sangre falsa durante 6 horas. ¿Y qué se vio? Pues se vio una reducción en la muerte de las células cerebrales, la reestructuración, como la restauración de los vasos sanguíneos y un poquito de actividad cerebral. Se registraron algunas sinapsis funcionales, que usted sabe que son las conexiones entre las células cerebrales, las neuronas, que les permiten comunicarse entre ellas. Y además se vio que estos cerebros respondían de manera normal, como un cerebro vivo, a los medicamentos que se le estaban dando y usaban la misma cantidad de oxígeno como un cerebro vivo vivo. Y esto, a ver, si fueron 4 horas después de que se murieron los cerdos y les sacaron el cerebro, y luego 6 horas de estarles poniendo su sangre falsa, o sea, quiere decir que estas cosas las registraron 10 horas después de que fueron matados los cerdos. O sea, son muchas horas. Muchas, muchas, muchas horas. Muchas horas como para registrar estas cosas. Ahora, una cosa que les preocupó a los investigadores y bueno, a la gente en general, supongo, es si esto hacía que los cerebros estuvieran conscientes de alguna forma, Oh, Dios, pero no. imagínate. No, no había ni pensado en eso. Wow. Ajá. Y entonces les midieron con encefalogramas, electroencefalogramas, pues eso, o sea, las ondas cerebrales, ¿no? La actividad eléctrica del cerebro, para ver si había alguna señal, pues, de percepción, o sea, de que estuvieran percibiendo algo de su entorno o de conciencia, y no, no tenían nada. O sea, muestran, Bendiciones. sí, muestran lo mismo que un cerebro que está muerto. Ahora, lo que sí se pudo aprender de eso no es como perfecto Krang, sino que ahora pues sabemos un poquito más sobre cómo es el proceso de muerte del cerebro, ¿no? Que la gente originalmente pensaba que era algo que pasaba rápido y que además era irreversible. O sea, en el momento que se corta el suministro de oxígeno, caput, ya fue. Pero lo que se ve con esto es que la muerte de las células del cerebro tarda un poquito más de lo que antes creíamos. Es una ventana de tiempo más larga, digamos. Es un proceso gradual, con pasitos, y algunos de estos pasitos y procesos o se pueden revertir, o se pueden detener, o se pueden posponer. Si uno tiene el cóctel de droguiña y oxígeno y cosas que estos investigadores dieron, o quizá en otras condiciones. Pero bueno, no es inmediato. Otra cosa para la que puede servir esto en el corto plazo es para estudiar enfermedades del cerebro, como por ejemplo la enfermedad de Alzheimer, porque estudiar cerebros, así como el cerebro completo, pues está y medio vivo, o sea, y funcional hasta cierto Sí, punto, pues no, o sea, está muy difícil, ¿no? sí, un poquito. Sí, como lo hacen, pues es como que tienen un cerebro que está muerto y entonces lo congelan y luego le cortan como jamoncito serrano y
Y, o sea, hacen cosas así, ¿no? El chiste es que estudiar la complejidad cerebral en 3D no se puede a menos que tengas un cerebro en 3D y esto permitiría estudiarlo así. También en el más largo plazo, esto podría ayudar a que encontrar formas de proteger al cerebro después de que le ocurran cosas muy traumáticas, o sea, como golpes muy fuertes, o por ejemplo, que hay un paro cardíaco y entonces se corta el oxígeno y eso daña el cerebro, o a los bebés que nacen y que hay algo en el nacimiento y que les falta oxígeno. Entonces, que esto pudiera ayudar a proteger al cerebro en estos momentos que son tan vulnerables. Bueno, entonces, fórmula mal usada para crear zombies, no, princesa chicle, todavía no, pero Vean ha Adventure habido... Time, es buenísimo. Ya, fin del Ah, comercial. y también la otra serie que hizo ese güey, Pendleton Ward, La la de de, Midnight Gospel ajá, que ese es muy es, para sí, es la muy gente que es superior a Adventure clavada. Time, siento, muy, muy superior. Es que la Pero otra es más sí, pretenciosilla, o sea, como que es mucho sobre choro es y un sobre chorazo la reflexiones. de, Y sí. tienes, güey, a mí lo que me sacó un poquito de onda es que tenías que poner muchísima atención, Eso, porque tienes que estaban poner mucha pasando atención. cosas muy Es que son locas, conversaciones muy, o sea, son claro, conversaciones muy serias, pero, reales. No pero yo nada más. visualmente, Ajá. claro, pero visualmente están pasando muchísimas cosas que no tienen nada que ver con lo que están platicando. Entonces tu cerebro tiene que estar viendo todo lo que pasa, procesando eso y además clavándose en las conversaciones. Si lo logras es muy Sí, buena experiencia, pero sí tienes que a mí no me dedicarle, gusta tanto. dedicarle. Sí, Y Adventure Adventure Time Time. no. O sea, Adventure Time creo que me gusta más que Succession, o sea, no entiendo un universo en el que son comparables, pero güey. el mío. O sea, podría pensar hasta Game of Thrones contra Succession, pero No, güey. no, güey, ahí no hay cero No, no, competencia. o sea, como de tipo cosas que podrían Sí, ser comparables. cosas que están en HBO. Bueno, Adventure también está en HBO. También es en HBO. Sí, Bueno, vamos a pasar a algo que sí es muy de la Friki Plaza. sí, es Mucho más Bulma, que Adventure Time. Bulma de Dragon Ball. Espero que todo el mundo sepa quién es Bulma de Dragon Ball. Tengo que confesar que yo no sé nada de Dragon Nunca Ball. viste Dragon Ball. Ok, No, o sea, conozco lo que hay en memes. O ya, sea, o conozco sea, el o sea, estado volverse güero. Saiyajin. Ajá, Ajá, sí, y sí, ya. Ajá, ok, bueno. básicamente. Pues Bulma es un personaje muy importante, de hecho sale en el primer capítulo de Dragon Ball. Y es una científica, no sé, es una humana, no es una Saiyajina. Es científica desde muy joven, porque además creo que cuando empieza Dragon Ball, Bulma es adolescente, o sea, tiene como 16 años. Ajá. Es hija del fundador de Capsule Corporation, que es una empresa que hace unas capsulitas, bueno, hace varias cosas, pero entre ellas unas capsulitas que se llaman Hoi Poi, que son así, pues es una cápsula literal como de tamaño cápsula, que la avientas y se convierte en coche, en lancha, o sea, como en cosas. Pero Bulma, aparte de ser, o sea, como de ser heredera de esto y de tener papá inventor y científico, ella en sí es muy lista y hace, o sea, como que se la pasa haciendo cosas, dispositivos y, ajá, encontrando soluciones que ayudan muchísimo en la trama de Dragon Ball, que se trata de encontrar a las esferas del dragón para encontrar las esferas del dragón. Las Y de Dragon hecho, Balls, las Dragon Balls, exacto. claro. Sí, se pierde en la traducción, se pierde. Ajá, Se pierde que te están diciendo en el nombre qué es lo que se hace en ese ajá. programa. Así va la canción. Vamos a buscar las Las esferas del esferas del dragón. dragón. No sé por qué tengo esa data, no lo sé, pero mm, Entonces, Bulma, una de las cosas que hace, de hecho, en el primer capítulo, eso hace es ayudarle a Goku, bueno, conocer a Goku porque ambos están buscando las esferas del dragón, pero Bulma las está buscando con mucho más inteligencia with the y science. tecnología, exacto, con Ujú. science, porque tiene un radar que ella inventó. Y este radar, pues es como un radar cualquiera que detecta esferas del dragón. Y gracias a eso encuentran esferas del dragón. Y vamos a platicar de ese radar y de los radares en general en el pilón para Patreons. Ahora nos vamos a concentrar en las cápsulas Hoi Poi, que pues son muy seriamente definidas como una tecnología portátil que permite almacenar objetos grandes, o sea, tipo vehículos y casas, en cápsulas muy pequeñas que uno puede llevar en el bolsillo. Entonces, esto pues es muy útil llevar en cualquier búsqueda y viaje de como el camino del héroe,
Pero pues, o sea, aquí para las En esferas de cualquier dragón, serie de aventura. claro, básico. O sea, muy importante porque casas con electrodomésticos disponibles ahí en un instante, como Son para increíbles reposar. las Ajá. cápsulas Hoi Poi, sí, sí. Ahora, ¿qué onda con la ciencia detrás de esto? ¿Hay algún universo en el que sea posible cambiar el tamaño de los objetos de tal forma que algo muy grande pudiera caber en un lugar muy chiquito? Bueno, para empezar, algo que es una verdad de la vida y lo podemos observar a nuestro alrededor todo el tiempo, es que los objetos, la materia, cambia de tamaño todo el tiempo. La materia está hecha de átomos y los átomos, pues son como las partículas elementales que forman a las cosas mediante la manera en que se acomodan y se juntan unos con otros. Entonces, por ejemplo, los cristales son una forma de en que los átomos se juntan entre ellos y se arreglan entre ellos. La sal es un cristal, por ejemplo, los metales son cristales. Entonces, se acomodan como bonches de átomos de formas repetidas, o sea, como un bonche con un bonche con el mismo patrón y así. Por ejemplo, cubitos. Mm, si uno quisiera, o más bien, sí, si uno quisiera hacer más chiquito o hacer más grandote un cristal, se necesitaría cambiar la distancia que hay entre átomos en esos patrones en los que están acomodados. Para hacer algo chiquito, pues la distancia tiene que ser menor, la tienes que acortar. Para hacer algo grande, pues la tienes que hacer más grande. O sea, la distancia entre átomos tendría que crecer. Qué fácil, ¿no? Nada más tenemos que cambiar la distancia entre los Pues más o átomos y menos eso se listo. hace cuando, ajá, pues sí, Claro, como cuando calientas o cuando enfrías algo. obvio, pero el problema es que en realidad a los átomos y a las como bastoncillos, digamos, por decirles de alguna Las manera, fuerzas atómicas que unen, sí, que agarran átomo con átomo. O sea, claro, sus manitas de te quiero, amigo átomo, y que se están agarrando manita con eso, manita, eso es una fuerza. esos bastoncitos de agarre de fuerzas atómicas no gustan de ser cambiadas sus distancias. O sea, no les late ni que las empujen muy juntitas, ni que las jalen demasiado. O sea, ellas quieren estar donde están y punto, y que se les respete. ¿Y qué tanto estas fuerzas aguantan que se les empuje o se les jale? Se determina por algo llamado la fuerza eléctrica, que es una constante de la naturaleza. O sea, tiene toda la misma fuerza en cualquier lugar del universo y la ha tenido siempre, hasta donde sabemos, por lo pronto. Entonces, para que algo realmente crezca o se encoja en el estilo Hoi Poi, tendríamos que cambiar la fuerza de la fuerza eléctrica, que hasta donde sabemos no se puede. Entonces, así como que hacer una bicicleta chiquitita y que se mantenga íntegra, pues probablemente no. Habría que cambiar cosas constantes del universo que no es fácil. Un momento, cerebrito, pero yo dejé una ciruela por meses en mi mesa y Eso habla vi, muy mal de ti. observé cómo se hacía cada vez más pasita, más Ujú, chiquita. ujú. También he visto en documentales que gente en el Amazonas a sus enemigos les hace la cabeza chiquita como en Beetlejuice. ¿Qué Como huele Bob. con eso? Ujú, ujú. ¿Qué huele con eso? Bueno, pues en esos casos no es que se esté cambiando la fuerza básica de la eléctrica, que es una constante en el universo, sino que como mi ciruela o la cabecita de personas en el Amazonas, Ambas muy cuestionables, déjame decirte. se están deshidratando. O Claro. sea, eso es lo que sucede, le quitas agua y eso no nada tiene que ver con hacer un cambio a nivel atómico. Mismo caso con las capsulitas de dinosaurios que vendían en Ah, la sí, sí, calle, sí. que las pones en agua y de repente tienes una esponja de dinosaurio. O sea, no se hace Ajá, un dinosaurio gigante, pero sí. sí creció algo que no estaba nada grande originalmente, Ujú, porque ujú, agua. sí. Ujú. Entonces eso es importante saber. Al Claro. quitarle el agua a las cosas se hacen más chiquitas. ¿Qué tanto más chiquitas? Pues no tanto como para meterlas a una cápsula Hoi Poi, ¿no? Pero bueno, sí se pueden hacer más chiquitas. Ahora, hay formas de hacer crecer o de encoger cosas a nivel muy, muy chiquito, como por ejemplo nanoestructuras, donde ahí sí como que los átomos los juntas o los separas tantito. Pero esos son nanoestructuras que funcionan
diferente que cómo funcionan un coche o una casa o una lancha o una persona. A ver, si le aplicamos fuerzas, presión, temperatura, agua Porque un a momento, algunos cerebrito, objetos, a mí en tercero de primaria me enseñaron que la materia sí se expande y se contrae. es eso. Si se le aplican ciertas fuerzas, temperatura, presión, si calientas un objeto, este se expande, si se enfría, este se encoge. Si le aplicas presión a un objeto, cambias su tamaño dependiendo de su material y sus propiedades. O sea, pensemos en los metales, por ejemplo. Esos se manipulan muy fácil con el cambio de temperatura. El plástico no. El plástico no responde bien al cambio de temperatura. Como que pierde muchas de sus propiedades. Los metales no. El tamaño, la forma del objeto, obvio, también puede afectar sus posibilidades de ser encogido o alargado. Sí, sí hay posibilidad de cambiar el tamaño de las cosas, claro, pero depende. Sí. Y eso está cambiando, pues sí, o sea, qué tan separadas están sus moléculas o el nivel atómico también. Pero es que esta fuerza eléctrica que une a los átomos es como si fuera un resortito, sí, como si fuera un resortito. Entonces, sí tienen la capacidad de, como un resortito, si le aplicas, por ejemplo, calor, hacer que se separen y por lo tanto el objeto crezca de tamaño, o si le aplicas frío o presión, hacer que ese resortito pues se ponga más juntito y entonces que ese objeto se encoja tantito, pero hasta cierto punto, o sea, no es infinito. De hecho, si te pasas, pues más bien cambias al objeto como tal, o sea, deja Claro. de ser el objeto que era en el sentido de que cambian sus propiedades. O sea, llega un punto en que eso lo puedes romper, pues, ¿no? Como con el plástico que decías, o sea, esto depende de las propiedades materiales del objeto. Un metal es mucho más flexible por cómo está estructurado molecularmente. Un plástico, pues no tanto, ¿no? Entonces va a dejar de ser lo que era. Claro. Y unos pueden dejar de que otras cosas sean lo que son también. O sea, por ejemplo, si comprimes muchísimo un gas como para buscar reducir su tamaño, esto crea una presión altísima y puede potencialmente causar explosiones, cambiando muchas estructuras de Pues muchas sí, cosas. sí. Pero bueno, O cambia su estado de la materia, ¿no? claro. Ajá. Pero, a ver, para que funcionara algo, quitar tamaño para que se pudieran hacer realidad las cápsulas Hoi Poi, se tendrían realmente que rehacer los objetos a nivel atómico. Y la pregunta es, ¿esto se puede? ¿Se podría alguna vez? ¿Cómo vamos en eso? ¿Cómo vamos en tener una cápsula donde vengan vehículos y casas con electrodomésticos funcionales y luz y agua? Que eso es la parte que me saca un poquito más de onda. Porque Vamos tiene lejos. servicios. No vamos bien, no No vamos vamos bien. bien. Pero sí hay cosas Mm, parecidas. O sea, ok. por ejemplo, unos investigadores del MIT inventaron una forma en la que se pueden encoger objetos a una nanoescala, o sea, a una escala muy, 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 muy chiquita, y usando un láser, lo cual suena increíble. Eh, Suena más increíble, o sea, bueno, ahorita se los explicamos porque suena más increíble, así dicho en resumen, que lo que realmente pasó. Em, lo que hacen o sea, lo que lograron es que pueden tomar una estructura simple y reducirla 1000 veces su tamaño original. Y a esto le pusieron un nombre que también suena muy Muy increíble, que se increíble. llama la fabricación por implosión. Y que pues podría ser aplicada en algún momento, todavía no, a cosas que ya en sí son chiquitas. Esa es la cosa, no a cosas como del tamaño de una lancha, ¿no? Claro, Sino cosas que ya en sí son chiquitas, como por ejemplo un lente de una cámara que es del tamaño de una célula, ¿no? O células, por ejemplo, o claro. robots miniatura. Esto tiene un montón de potencial, por más que no sirva para una búsqueda efectiva de esferas de dragón, sí podría servir, por ejemplo, para añadir pequeñas partículas robóticas a medicamentos contra el cáncer, que puedan entonces buscar e identificar solamente las células cancerígenas y destruir solo a ellas y no todas las demás. Y bueno, si ahora nuestra tecnología depende mucho del microchip como tal, esto podría llevarnos a otra etapa de desarrollo tecnológico donde se usen los nanochips en vez de microchips. Los No es la banda de los microchips suena 90. muy noventaero. Sí, no es la banda de los 90. No, pero qué gran nombre de una banda de los 90. Ahora, ¿cómo lo hizo?
Pues muy fácil. Resulta que lo único que tienes que tener son lo que está en el rellenito de los pañales, básicamente, como Ese este gel gel. que, ese Ah, gel azul, que siempre es ajá. azul, ¿no? O no sé si es azul o lo ponen azul en los comerciales Ah, para que no, en el entiendas comercial cómo les dan en el funciona. líquido azul. Claro. Ajá, sí. Ajá. Que Y un láser, que güey, todos tenemos un láser aquí en nuestro laboratorio casero. lo podemos hacer en nuestra casa, claro que sí. No, no es Fácil. cierto. A ver, ¿cómo lo hicieron? Usando un láser, lo que Ujú. hicieron es hacer una estructura con este gel, como el de los pañales. Esto se parecería como a, si han visto estas plumas increíbles 3D, que son como una impresora 3D, pero en pluma, que vas como escribiendo, pero en el aire. Se parece como a eso, o sea, con lo que estaban haciendo. O sea, como escribiendo una estructura con el láser y el gel absorbente. Luego, a esto le pegan algún material, como por ejemplo partículas subatómicas o metal o ADN. Hacen la estructura, pegan un material. Y luego, como la estructura está hecha de este gel tiene la capacidad de justo hacerse más chiquito o más grande, ¿no? Dependiendo de lo que le hagas. Entonces, hacen que el gel se haga más chiquito y por lo tanto, la cosa que le pegaste se hace más chiquita junto con el gel. De esta manera pueden crear estructuras y formas de lo que quieran, o sea, como en patrones que quieran con haciendo esto. Y luego, al pegarles estos materiales, como ADN, metales o cosas, pues los pueden reducir de tamaño, 1000 veces del tamaño que tenían. Esto no es que se les haya ocurrido desde cero. Resulta que en la gente que se dedica a la microscopía y que a veces tiene que ver cosas muy, 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 muy chiquitas, incluso demasiado chicas como para verlas en los microscopios que tenemos, pues decidieron que iban a inventar una técnica para hacer más grandes los materiales y por lo mismo poderlos observar más fácilmente. Y estos microscopistas clavados hicieron una cosa que llaman, que también está padre, microscopía de expansión, que involucra inyectar un material en un gel y hacer ese gel como más grande y por lo mismo pues todo es más fácil de ver. Es lo más cercano que se había hecho y entonces esta gente dijo, ay, pues en sentido contrario. Sí, eso es lo más cercano que tenemos hasta ahora de las de las cápsulas Hoi Poi. Mm. Pues sí, y digo, al final, este material muy absorbente hecho de poliacrilato es como de alguna manera como el vehículo para llevar las cosas muy chiquitas hacia los lugares a los que queremos llevarla. O sea, lo que se encoge es como la casita del material, no se encoge la bicicleta. Digamos que si Sí, no. tuvieras una bicicleta muy, muy chiquita y la quisieras llevar adentro del cuerpo, pues esto le crea un vehículo que la lleva. Pero no es que en realidad esté cambiando tanto lo otro, así que pues no. No, en realidad lo que está haciendo es que, según yo, o sea, como la utilidad es que puedes crear algo chiquito, Ujú, pero que todavía lo puedes hacer como con tu precisión humana y claro, luego hacerlo 1000 veces más chiquito, ¿no? Porque ya no, 1000 veces más chiquito, pues ya no te saldría hacerlo. no, no hay manera. Ajá. Es Pues, nada más eso. O sea, eso es algo chiquito, mucho más chiquito. que sí es interesante, ¿eh? No crean que no, No, sí. pero vaya, casa con servicios adentro de una Todavía no. cápsula, Todavía no, todavía no. pero mini robot lo haces nanorobot. Mini robot, claro. Vamos a una pausita y regresamos a hablar de nuestra científica criminal, además, favorita Ecoterrorista. quizá, ecoterrorista. Muy me encanta, sí. No, tremendo personaje, que es la hiedra venenosa. Pueden en este corte ir a buscar la canción de los 60 de la hiedra venenosa y poner soundtrack para esto porque funciona muy bien. Ahorita regresamos. Bueno, se perdieron una excelente conversación en Patreon, larga, sobre cómo Bulma es un ícono feminista y más cosas. O sea, hablamos un montón. Es una realidad que uno de los pues, beneficios más importantes de ser nuestro Patreon, que ya oyó usted en el corte, el mensaje que dice dónde exactamente tiene que darle clic, pero si le saltó por alguna razón, porque estaba oyendo Hiedra Venenosa y no oyó lo que decía la voz de nuestro querido ruso en nuestro corte,
Patreon.com/Mandarax es el lugar donde usted se hace nuestro mecenas, nos ayuda a existir y tiene beneficios como vernos en vivo y chatear con nosotras en el chat en vivo de YouTube mientras grabamos. Y aquí muchas dudas sobre Dragon Ball, muchas dudas sobre el Chapulín Colorado, muchas dudas sobre Scooby-Doo, o sea, muchas dudas. Pero Sí. bueno, regresamos a hablar de nuestra última científica de la ciencia ficción, que es la hiedra venenosa o Poison Ivy, que es ella, sí estudió, lo sabemos, así está en el canon batmánico, estudió Batman. botánica. O sea, es una científica como yo. She is biologist. Le preguntan, oye, mi plantita está enferma, se le pusieron las hojas cafés y ella quizás sí sabe qué tiene. Pero te mata. Pero, pero en el Pero te Inter cuando mata. te contesta, te mata. Entonces, bueno, ella estudia botánica y es experta en fitotoxinas, o sea, toxinas de las plantas y en plantas en general, ¿no? Pero luego un colega malvado, que a veces es como un mentor o a veces es como un compañero o así, o sea, depende, ¿no? De la historia, del origin story, la usa como para experimentos, justo con toxinas de plantas y entonces como que algo sale mal y eso la convierte en Poison Ivy, con los poderes pues no humanos que tiene, ¿no? O sea, su fisiología cambia, entonces ella es inmune a toxinas y venenos de las plantas, además puede controlar las plantas, puede ella misma producir feromonas con las que manipula a las personas, pero además también como que le hackea, o sea, como que no le hackea, le foquea la mente y se vuelve loca. Eco-terrorist. Sí, se vuelve alguien que quiere proteger a la naturaleza ante todo, Cueste lo que cueste. cueste lo que cueste, o sea, ecoterrorista. Bueno, lo que hemos sabido del Batman verso que hace que Poison Ivy sea tan malévola cuando sus feromonas hacen que conquiste Es que a las además es como personas a fan su fatal, alrededor. ¿no? Es como fan Sí, fatal planta. fan fatal vegetal, con su traje como muy como de botany print. Sí, Supongo que es el equivalente a animal print, pero de plantas, ajá. con botany print. Y una vez que logra seducir a los hombres para A sus Batman, por objetivos ejemplo. ecoterroristas, claro, Ajá. les da un beso y el beso de Poison Ivy es mortal. Así es. ¿Qué podría tener en sus labios Poison Ivy para dar este beso mortal? Pues a ver, la hiedra venenosa sí es una planta verdadera, Sí, seguro ya lo sí, saben. Ajá. Y sí. si es venenosa, pues, Toxiquilla, ¿no? Sí, ajá, o sea, sí. lo que tiene es una resina aceitosa que se llama uroshiol, que causa una reacción alérgica gacha. O sea, una reacción alérgica, un rash que te dura semanas y que pica horrible y duele horrible. Tiene a este aceitillo, esta resina, en un montón de lugares de la planta. O sea, está en las hojas, en los tallos, en las raíces, o sea, por toda la planta. Entonces, si tocas pues cualquier cosa de la hiedra venenosa, te va a salir ese rash porque le sale como al 85% de las personas somos alérgicas a eso, o sea, prácticamente todo mundo. Y eh, pues eso, si alguien lo ha tocado, yo sí lo he tocado, está gacho. Yo Además, nunca. además, no, también, o sea, no nada más es como la planta viva, sino que la planta muerta se queda, o un cacho de la planta, por ejemplo, hojas que están ahí como secas, se puede quedar este aceitillo, el uroshiol, por años, o sea, después de la que la planta está muerta. Si la quemas, se evapora y eso también le puede hacer daño o sea, donde entre ese vapor, ¿no? O sea, a las fosas nasales, a los pulmones. O sea, si quemas, por ejemplo, un bosque que tenga hiedra venenosa, pues ecoterrorismo de la hiedra venenosa planta, porque pues le va a hacer daño a todo mundo. Ay, wow. Bueno, todo Ajá. el mundo sí, es que en serio sí es muy todo el mundo. Muy pocas cosas le producen alergia a tanta gente. O sea, 85% de las personas es un porcentaje. Yo creo que ningún otro alérgeno es tan reactivo en la Sí. población humana. Y además es que reaccionamos con bien poquito, como una milmillonésima parte de un gramo O sea, ya te nada. da el rash. O sea, Ujú. nada. O sea, casi que si la ves, ya te está dando la urticaria. Y hay gente que va por la vida muy feliz diciendo como, "Ay, yo he estado con hiedra venenosa un buen y nunca me ha dado la urticaria". Pero, ojo, esto
no quiere decir necesariamente que son el 15% restante, que no es alérgico, sino porque a veces la alergia no te da desde la primera vez. A veces necesitas estar expuesto al alérgeno varias veces, hasta 10 veces, ¿no? Para que te salga el rash por primera vez. Y lo que sí es que está muy bien es que la sensibilidad a este alérgeno va bajando no solamente con exponerte repetidamente a la planta, como Que no muchos está chido. alérgenos pasa, que no está chido, pero también con la edad. O sea, si una persona ya más mayor va y da un hike en la naturaleza y se talla en hiedra venenosa, tal vez le da menos alergia. Es una alergia tal cual y por Sí. lo tanto ocurre por lo que ocurren todas las alergias, que es el sistema inmune volviéndose loco. El sistema inmune, pues, es muy importante porque nos protege de cosas que no somos nosotros y que considera que son, por lo tanto, peligrosas. O sea, Ajá. que viene tu COVID, pues entonces sistema inmune, ¿no? La Que viene salmonelita, tu salmonelita, exacto, sistema inmune. Pero hay veces, como con la hiedra venenosa y su aceitillo alérgeno, que el sistema inmune reconoce esta cosa y entonces como que se le bota la canica y empieza con una respuesta inmune de una sustancia que en realidad en sí no es que te esté haciendo daño, o sea, no es un virus que te va a enfermar, no es una molécula que va a causar estragos dentro de ti, sino que el estrago es la propia respuesta de tu cuerpo. claro. O sea, es como Gracias por cuerpo, nada, podrías tonto. no estar haciendo nada y entonces no pasaría nada, ¿no? Claro. Y así son todas las alergias, ¿no? Las alergias, güey. Ajá, Sí. sí. Eh, ya clavándonos en qué es lo que está pasando con nuestro sistema inmune cuando entramos en contacto con el urushiol, es que este entra a nuestro cuerpo a través de la piel y ahí adentro ya se metaboliza, o sea, se rompe. Y las células inmunes, unas en particular que son los linfocitos T, las células T famosas, dicen, wow, 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 ¿qué es esto que se está metabolizando? Es una sustancia foránea, extraña, es un antígeno, hay que atacarlo. Y entonces mandan señales inflamatorias que se llaman citoquinas, muy conocidas por la reacción del COVID, que lo que hacen es decir, células blancas, vengan acá, tenemos un problema. Y las células blancas, los glóbulos blancos, dicen, güey, la citoquina está diciendo que vayamos. Entonces van y ahí se transforman en macrófagos, que los macrófagos se comen a las sustancias o cuerpos extraños en nuestro cuerpo, pero al hacerlo porque no son los más cuidadosos, también rompen nuestro tejido normal. Y esto provoca, perdón, inflamación. Y esto es lo que pasa clarísimo cuando entras en contacto con hiedra venenosa, que tu piel se inflama un montón y pica y duele y quema. Y sí, Que es una de las grandes estrategias del sistema inmune, causar inflamación, lo cual tiene sentido si sí hay algo que quieran matar con esa claro, inflamación, porque si no lo matas, te mataría te o te daría mata. mucho daño. Pero otra Ujú. vez aquí no, ¿no? O sea, como que se iría y ya. Güey, ni te topo, sí, no hay peligro. Ajá. La reacción alérgica de la hiedra venenosa es particular porque tiene una respuesta retardada, lo cual se llama una hipersensibilidad retardada. La hipersensibilidad, pues, es una reacción alérgica a algo que agarras y el sistema inmune reconoce como un antígeno y entonces en minutos después de que lo tocaste empieza la reacción alérgica. Con la hiedra venenosa, la reacción alérgica se tarda horas o incluso días, hasta 10 días de haberla tocado para tener esta reacción. Lo cual es otra de las razones por las que la gente piensa que no son alérgicos, porque es como que fueron y tocaron una planta que ni sabían qué era y luego 10 días después les salió un urticaria y no lo relacionan. Ahora, si ya te tallaste con la hiedra venenosa y te salió la urticaria, no hay nada que hacer. Hay que esperar. Se va a ir en 1 o 2 semanas, Es más o menos, muchísimo. como tirando a 2 semanas de, sí, Sí. de comezón es mucho. Si de plano le estás pasando muy mal, te puedes poner compresitas húmedas, meter la parte afectada en agua, eso ayuda. Te puedes poner un corticosteroide tópico, como una pomadita de cortisona, que no es muy bueno ponerse. Entonces, solo si no lo soportan, por favor. O echarse un antihistamínico, que siempre caen bien, para dormir, algunos, rico. ¿Qué tal tu comentario? Bueno, hay No, antihistamínicos que la gente usa como ayuda para dormir, porque te duermen un montón. tú sabes que yo no estoy en contra de la ingesta de casi nada. Y menos antihistamínicos. Tú me enseñaste el antihistamínico para dormir. Es verdad. Mentirosa, cínica.
No me acordaba de eso. Cínica. Es Y verdad. bueno, esto hace que se te quite la comezón. El caladril, por ejemplo, eso ayuda el óxido de zinc. Bicarbonato, si ya de plano estás muy hippie, quieres do it yourself, puedes poner 3 partes de bicarbonato y una cucharadita de agua, te lo untas, o un baño de agua, como de agua de avena. Bien. Ahora, si vemos las películas o los cómics o donde sea que salga Poison Ivy de Batman, pues no pareciera que tiene uroshiol en sus labios, porque no le pasa esto a la gente y además se mueren como muy rápido, no es que se tarden muchos días y además la gente no se muere de urticaria de hiedra venenosa. Tendría que tener otra cosa. Y la gente ñoña del Internet, alguna gente ñoña del Internet, ha dedicado tiempo a pensar concluyendo que lo más probable que tenga como el lipstick de hiedra venenosa es cianuro, que esa sería la toxina que también viene de plantas. Mm, ¿Por qué? ¿Por qué piensa esto la gente ñoña del internet? Bueno, para empezar, porque siendo una amante de las plantas, su toxina debería ser vegetal Sí. y es una buena opción. Tiene un antídoto, también ayuda siempre. Y por la forma en la que el cianuro afecta a nuestras células. El cianuro es una toxina muy mal pedo, Horrible. Sí. porque sí, porque lo que hace es interferir con un mecanismo de nuestras células que es fundamental para la supervivencia, que es el mecanismo que hace que las células utilicen oxígeno para formar energía. O sea, nosotros comemos comida porque nuestras células necesitan energía y el método con el que la comida que nos comemos se transforma en energía biológicamente utilizable es un proceso que se llama respiración celular. Y el problema es que cuando las moléculas de cianuro entran en nuestro sistema, perturban el mecanismo de respiración celular. O sea, con la reacción en la que nuestras células usan oxígeno del aire que respiramos para liberar la energía que está en las azúcares que nos comemos. El cianuro se parece al oxígeno a juicio de las partes de la célula que están involucradas en la respiración celular, que dicen, no manches, esto es oxígeno. Y es como, no, hermana, soy cianuro. Y Te voy a entonces matar. sí, se agarran al cianuro en vez de al oxígeno y el cianuro no se quita, no se quita. Esto con más detalle va así. Los iones de cianuro se unen a los átomos de hierro de una enzima que se llama el citocromo C oxidasa, que es una enzima de las mitocondrias. Las mitocondrias son estos órganos celulares donde ocurre la respiración celular y esto de que agarran, ¿no? De que rompen las azúcares como la glucosa para transformarlo en varias cosas, entre ellas ATP o energía. Entonces, bueno, los iones de cianuro entonces se agarran a los átomos de hierro de unas enzimas de las mitocondrias y inhiben a estas enzimas. Entonces, como inhiben a estas enzimas, lo que hacen es que impiden que hagan su trabajo. Y el trabajo de los citocromos se oxidasa es mandar electrones en el transporte de electrones de la respiración celular. Por lo tanto, como están impidiendo que eso ocurra, o sea, que la maquinaria de la respiración celular ocurra, pues las mitocondrias no pueden producir el ATP. La Así no moneda lo hacen. energética. Ajá, ajá. Sí. Esto hace que los tejidos que requieren ATP, que son pues básicamente todos, o sea, como que los músculos en general, incluidos los músculos del corazón, las neuronas, por ejemplo, o sea, cosas que son vitales para mantenernos con vida, Pues pues no, todo. sí, no tengan energía y por lo tanto se empiecen a morir. Entonces, si se te mueren las neuronas, si se te mueren las células del músculo del corazón y si te mueren las células de básicamente todos tus tejidos, pues te mueres tú también. Ahora, morirse no está chido, no es algo que recomendemos, la verdad. Entonces, ingerir cosas que te van a matar no es lo óptimo. Pero el cianuro en particular es que en serio no es muy recomendable porque miren, todo esto que está pasando, sí está feo. Que tus células no tengan energía y mueran, está feo. Que tú te mueras por eso, pues muy feo, muy poco recomendable, en serio. Pero el problema es que cuando consumes cianuro,
estás consciente de todo lo que te está pasando mientras te está pasando. Está Y horrible. eso quiere decir que sientes todo lo que está pasando en tu cuerpo mientras pasa. O sea, tú estás consciente mientras tu diafragma se empieza a mover cada vez más lento y entonces no puedes respirar y sientes asfixia. Tus músculos en la cara, en los brazos, en todo el cuerpo se como que contracturan y no puedes tú tener control sobre ellos, se empiezan a contraer inamoviblemente y tu corazón empieza a latir cada vez más lento hasta que te da un paro cardíaco y tú lo estás sintiendo hasta que eventualmente te desmayas porque ya Ajá. no hay oxígeno y tu cerebro se apaga y creo que en este caso afortunadamente ya te mueres porque todo lo demás lo estuviste sintiendo. Ahora, pasa rápido, eso sí. Rapidish, O supongo, sea, ¿no? sí, bueno, Sí. dependiendo de cuánto cianuro te tomes, se sea administrado, pero digamos que una cantidad letal de cianuro te tardas en morir como entre 2 y 5 minutos. Esto es rápido, la verdad, o O sea, sea, para claro, un veneno, ajá. pero lo estás sintiendo, o sea, son los 2 minutos más largos de Sí, tu no, está vida. horrible, ajá. Y es rápido gracias a que las moléculas de cianuro son muy, muy chiquitas. Entonces entran al cuerpo y se dispersan por el cuerpo súper rápido. Entonces llegan a las células, pues, de todos los tejidos, eso, como muy, muy rápido. Y el mecanismo por el que actúan, como impiden la respiración celular de inmediato, pues también es algo que ocurre como en FA. El problema con el cianuro también es que puede existir en muchas formas químicas, incluyendo un gas incoloro, un sólido que puede no tener color o ser blanco, o un líquido pálido de color como azul pálido, y que algunos compuestos de cianuro tienen un olor como almendrado, que es lo que en Ujú. la literatura, mucho de los envenenamientos con cianuro era como de ah, huele a almendras, era cianuro. Ajá. Alguien lo mató. Pero no todos los compuestos de cianuro tienen un olor y a veces no se huele. Entonces es muy difícil saber si te están envenenando con cianuro. Hay una cosa que es lo que los ñoños del internet también han dicho que por eso Poison Ivy en sus labios tiene cianuro, que es que las víctimas del envenenamiento con cianuro, en muchas ocasiones la piel se les pone rojo cereza, o sea, rojo como de lipstick de Poison Sí, Ivy. ¿Por qué? Porque tienen mucho oxígeno venoso, o sea, mucha sangre con oxígeno en su cuerpo. Y eso es porque básicamente lo que explicamos es que el cianuro hace que los tejidos, o sea, que las células en los tejidos no puedan extraer el oxígeno. O sea, impide la respiración celular, por lo tanto el oxígeno se queda ahí. en la La sangre. sangre, sí, la sangre es roja, pero cuando es roja como rojo, eso, como rojo cereza, o sea, como rojo encendido, es porque la hemoglobina está agarrada a moléculas de oxígeno y eso cambia su estructura y le da ese color. Cuando la sangre ya no tiene oxígeno porque lo fue y lo dejó a donde lo tenía que dejar, entonces cambia su estructura y se vuelve rojo, pero un rojo como más apagado y más profundo. Como de vino tinto. Ajá, sí. Por eso nuestras células, o sea, digo, nuestras venas, podemos medio saber, o sea, las que se ven a través de la piel, cuáles son de sangre venosa y cuáles son de sangre arterial. Eh, El chiste es que los labios de Poison Ivy son muy lipstick como los Gas. que me gustan a mí. Son muy rojos, pero no apagados, Gas. sino encendido. Entonces dicen, nah, pues es que como Poison Ivy tiene cianuro, pero ella es inmune porque pues las cosas que le pasaron con el colega malo que la modificó. Entonces eso, según ellos, sería una de las razones para pensar que lo que tiene es cianuro. Ahora siento que una de las cosas que estarían padres de tener como superpoderes de las plantas, fuera de el veneno y como poder ser una criminal sutil y discreta y sensual, Ecoterrorista. ecoterrorista, como claro, para el bien. Es que igual y podrías hacer fotosíntesis. Qué chido. Que sí hace, Porque, que Poison Ivy sí hace ajá. fotosíntesis. Sí. Y es que, güey, qué prop más padre de tener como una parte vegetal. Puedes nada más ponerte al solecito y ya, digo, comer es chido, pero también estaría padre no tener que. Comer es increíble. Comer es increíble. Pero sí, Poison Ivy, uno de sus poderes es hacer fotosíntesis. Y resulta que sí hay animales que medio que hacen fotosíntesis, no porque nazcan así, sino porque se No, hacen así. Y uno de los que a mí más me parecen increíbles es Elysia clorótica, que es una babosa marina que googleenla en este momento es porque muy es muy bonita. hermosa. Es Ujú. muy hermosa. Sí.
Lo que hace Alicia clorótica es que cuando nace pues cafecita como una babosa normal, pero entonces nace en lugares donde hay algas que tienen cloroplastos, obviamente, y empiezan como a chupar como si fuera un popotito, como el contenido de las algas, o sea, come alga, tal cual, pero cuando se la come, metaboliza todo excepto a los cloroplastos y los integra en su cuerpecito. Esto es muy loco porque estos cloroplastos, pues les funcionan como un snack permanente integrado. Bueno, permanente, pero muy duradero. O Casi sea, permanente. casi Ajá. permanente, porque además no, si no viven mucho, los que tengan una esperanza de vida de 50, 60 años. Ujú. Y algunas especies pueden beneficiarse de lo que están produciendo los cloroplastos en términos de alimento por meses, hasta incluso más de un año. De hecho, algunos investigadores que trabajan con Elicia clorótica dicen, güey, nosotros la recolectamos en el campo y no les tenemos que dar de comer jamás, porque Pues ellas no. se atienden solas. Ahora aquí la cosa que está, bueno, hay muchas cosas muy impresionantes, pero la que más me impresiona a mí es que, o sea, los cloroplastos no son seres vivos, los cloroplastos son organelos celulares, Y es en inglés. eh, que sí que tienen su propio ADN, porque en algún momento sí fueron bacterias de vida libre, pero ya no, eso fue hace millones y millones de años. Han perdido Claro. muchísimos de pero la mayoría de los genes que necesitan para hacer lo que sea. O sea, si sacas un cloroplasto de su célula vegetal, no sobrevive, pues. O sea, no es un individuo. ¿Cómo le hacen los cloroplastos de Licia clorótica para seguir haciendo fotosíntesis si no tienen los genes necesarios que están en el núcleo de las células vegetales para darles las instrucciones de cómo hacer esa fotosíntesis y seguir vivos adentro de una célula animal? Misterio de la ciencia. Chan, chan, chan. O sea, hay explicaciones, varias, porque se ha sentado mucha gente a pensar cómo es que la Elicia clorótica mantiene vivos Que sí esos está muy raro. cloroplastos y funcionando. Obvio. Sí. Porque imagínense, o sea, si tú metes un cloroplasto en una célula ajena y esperas que funcione así de la nada, sería como pedirle a un No va a coche funcionar. que Sí, no. funcione sin ir, nunca lo hagas. O sea, no va a pasar. Y algunas de las hipótesis que se han planteado sobre cómo demonios los cloroplastos siguen vivos incluyen, por ejemplo, una que es que las babosas estas marinas usan su propio mecanismo, su propia maquinaria celular para como hackear a los cloroplastos y hacerlos más duraderos. Otra hipótesis dice, no va por ahí, más bien estos animales también logran como incorporarle los núcleos de las algas, cooptando los genes que ayudan a que los cloroplastos sobrevivan. Y hay también otra hipótesis que es, güey, quizá los cloroplastos no son en realidad cosas que las babosas utilicen como para producir energía, sino como snacks mismos, ¿no? Como son unos organelos ricos en calorías que eventualmente Elicia clorótica digiere y usa su contenido nutricional para alimentarse. O sea, un snack, Todos no una fabriquita de comida. Ujú. pues, o sea, en realidad no, Sí, porque las digerirían cuando necesitan energía en vez de que el cloroplasto produzca por la eso. energía. O sea, serían un snack y no una fábrica Exacto, dentro de ellos. exacto. Ujú. Sí. Ninguna de estas opciones son así que la ciencia diga, esta es la buena. Son solo hipótesis que no tienen mucha evidencia para respaldarlas, pero pues son ideas que se han aventado ahí como para tratar de entender cómo esto que es rarísimo que esté pasando pasa. Sobre todo porque se conoce desde hace mucho que Alicia clorótica es así. Ujú. Y hasta hace no tanto, digamos unos como 15 años más o menos, es que se tuvo la evidencia genómica de qué estaba pasando cuando se hizo el genoma de Licia clorótica. Y se encontró que tienen genes en el genoma del animal, pues de la babosa De la esta, babosa. ajá, que pueden hacer, más bien que dan instrucciones para hacer fotosíntesis. ¿Cómo llegó esos genes, cómo llegaron genes de plantas? Porque esos genes no están en el linaje de los animales, obvio, ¿no? O sea, genes para poder hacer fotosíntesis, para dirigir la fotosíntesis, solo existen en las plantas y las algas. ¿Cómo le hicieron para llegar a un animal? Bueno, pues muy probablemente por transferencia horizontal de genes,
que es algo que hacen las bacterias todo el tiempo. Entre organismos no bacterias no pasa tanto, pero sí pasa, que es que un gen a través, por ejemplo, de un virus, en este caso de un alga, el virus agarra el gen y luego cuando infecta a otra cosa, por ejemplo el animal, se lo pasa. Y por alguna razón muy providencial se le queda. O sea, es que tiene que ser una cuestión de mucha suerte, Sí, según mucha yo. suerte. Pero pues también implica que estén en contacto muy cercano durante mucho tiempo para que la suerte pueda hacer su trabajo dos especies, lo cual es el caso de Licia clorótica y el alga en el que nace y vive toda su vida. Eh, Eso puede ser bueno, más bien, eso se sabe, ¿no? Que sí tiene o sea, que sí tiene estos genes, el genoma de Licia clorótica. Y entonces cuando eso se encontró, dijeron, pues ya está, ¿no? O sea, esta es la explicación. Tiene los genes que dirigen la fotosíntesis de los cloroplastos que se come. No tiene los genes para hacer cloroplastos, por eso se los tiene que comer, pero sí ya tiene lo necesario para dirigir la fotosíntesis una vez que se los ha comido. Sin embargo, Es que se han hecho análisis más recientes en donde no se pudo identificar ningún gen que esté activamente expresado en Licia clorótica que venga del núcleo de las algas o que sea idéntico al del núcleo de las algas, ni tampoco en otras especies muy similares de babosa marina como Licia tímida, que tiene un nombre muy bonito, y Placobranchus ocellatus. El que no estén encontrándose estos genes que se estén como expresando de manera activa, pues sí disminuye un poco como la credibilidad de la hipótesis de la transferencia horizontal. así que no se sabe. No O se sea, sabe, no hasta es ahorita definitivo, digamos. el mecanismo exacto de cómo los cloroplastos sobreviven adentro de Licia clorótica y se mantienen funcionales, no se sabe. Eh, Igual, o sea, se ha visto también en Alicia tímida que sus cloroplastos producen una proteína, o sea, los cloroplastos solitos producen una proteína que es importante para hacer fotosíntesis. Esta proteína en las plantas terrestres, eh, está en el núcleo, pero en las algas, pues al parecer está en los cloroplastos. O sea, en el linaje de las algas no se pasó ese gen hacia el genoma nuclear. Entonces, igual y los cloroplastos de esta alga siguen teniendo su propio mecanismo para ellos solitos hacer la fotosíntesis, lo cual también sería, según yo, una explicación parcial, porque no explica cómo se mantienen con vida. Según yo, hacen falta más genes para poder hacer un cloroplasto funcional, pero bueno, no se sabe, pero sí pasa. No se sabe qué es lo que pasa en Licia clorótica, no se sabe por qué Hiedra venenosa podría hacer fotosíntesis, no la vemos consumiendo como malteadas de alga, como para estar absorbiendo cloroplastos todo el tiempo, pero afortunadamente como es un cómic, ese tipo de cosas no es necesario explicarlas, solo ocurren y ya, Sí. es un final y punto. Y Y pues sí, con aquí, esto... sí, con esto terminamos este programa, excepto para las personas que son Patreons, porque vamos a hablarles del radar del dragón en el pilón para Patreons. Regresando a Dragon Ball y Dragon Ball Z y esas cosas, usted visite patreon.com/mandarax y entérese de qué fue ese aparato que construyó Bulma para hacerle la vida más fácil a Goku y después convertirse Goku es en... un sope. O sea, de verdad Goku es muy inmenso. Es, es parte de su ser, es parte de su personalidad. ¿Y tiene alguna utilidad? ¿Pelea bien? Sí. Es Es el lo que más lo... poderoso, es el Saiyajin más Ya, poderoso. Ujú. ya. Sí, Bueno, listo. Digo, por lo menos sí. que sirviera para algo. Sí. Pero aquí vamos a hablar del otro que realmente les permite cumplir la Pero, misión. pero además es huevas, no le gusta entrenar, en fin, luego hablamos más de... Sí. ¿Luego hablamos mal de Goku o más de Más, Goku? más, más. Porque yo siento que podría ser cualquiera de las dos. Bueno, entren a patreon.com/mandarax, háganse nuestros Patreons, escuchen discusiones muy clavadas sobre si Goku es o no un inútil en futuros episodios, que seguramente llegaremos a eso en algún otro momento. Y gracias por estar aquí. Igual, si no quieren ser nuestros Patreons, gracias por escucharnos. Compartan este programa, denle like, subscribe, comenten todo lo que se pueda. Toda interacción nos beneficia un montón y que tengan un excelente 2025. Adiós.